La primera vez que pensé en ti, todavía no sabía tu nombre. Ni siquiera sabía en qué ciudad estabas, qué música escuchabas o cómo sonaba tu risa cuando nadie más estaba mirando. Solo sabía que, en algún lugar del mundo, vamos, existía una mujer que algún día convertiría una casa cualquiera en un hogar. Si este mensaje encuentra tu corazón en el momento correcto, quédate un rato conmigo. Vamos. Si estas palabras se sienten como un abrazo que necesitabas desde hace mucho tiempo, suscríbete para que podamos seguir encontrándonos en historias como esta. Vamos. Dale me gusta si todavía crees que el amor puede construirse con pequeños gestos, y comparte este video solo si hay alguien a quien amas y necesita recordar que aún existen corazones sinceros. Vamos, porque esta historia siempre fue para una sola persona, para ti. Esta noche está lloviendo. Vamos. Las gotas golpean suavemente la ventana de mi habitación mientras una taza de café comienza a enfriarse sobre el escritorio. Hay una fotografía antigua al lado de la lámpara. No es una foto tuya. Vamos. Ni siquiera apareces en ella. Es una imagen de mi mamá sonriendo mientras sostiene mis manos cuando yo apenas aprendía a caminar. Cada vez que la observo, recuerdo algo que ella me repetía cuando era niño. Vamos. Algún día llegará alguien que hará que tu corazón se sienta en casa. En ese momento no entendía qué quería decir. Pensaba que hablaba de una casa grande, de paredes bonitas, de muebles nuevos. Vamos. Con los años comprendí que estaba hablando de una persona y, curiosamente, creo que hablaba de ti. Mi mamá nunca ha conocido tu rostro, nunca ha escuchado tu voz, jamás ha leído un mensaje tuyo. Vamos. Ni siquiera sabe cuándo aparecerás. Pero ya te quiere. Lo sé porque habla de ti como si siempre hubieras formado parte de nuestra familia. A veces estamos cenando. Ella sirve 2 platos, luego sonríe. Vamos. Mira el asiento vacío frente a nosotros. Dice en voz baja. Algún día aquí se sentará ella. Después acomoda el plato nuevamente en el armario, como quien prepara lentamente una bienvenida que todavía no tiene fecha. Vamos. La primera vez que hizo eso me dio risa. Ahora me emociona porque entendí que algunas personas aman incluso antes de conocer. Mi mamá tiene una costumbre muy extraña. Vamos. Cada vez que encuentra algo bonito en una tienda, una taza, una manta, un libro, una receta nueva, dice exactamente lo mismo. Esto también le va a gustar. Siempre habla de ti, aunque todavía no sabe quién eres. Vamos. Al principio le preguntaba, ¿y si no le gusta? Ella simplemente sonreía. Entonces aprenderé qué cosas la hacen feliz. Eso me dejó pensando durante días. Vamos, porque comprendí que el verdadero amor no intenta cambiar a alguien. Aprende, observa, escucha, se adapta. Tal vez esa sea una de las lecciones más grandes que heredé de ella. Cuando era pequeño, vamos, los domingos tenían un olor especial. Pan recién horneado, café, canela. La radio sonaba bajito mientras el sol entraba por la cocina. Yo hacía la tarea sin muchas ganas. Ella cocinaba cantando. Vamos. Y de vez en cuando me despeinaba con una mano llena de harina. Nunca entendí por qué esos momentos parecían eternos. Hoy sí. No era la comida, no era la música, era la paz. Vamos. Y desde entonces comprendí algo muy importante. No quiero que nuestra historia esté llena únicamente de grandes viajes o fotografías perfectas. Quiero domingos normales. Quiero discutir por cuál película veremos. Vamos. Quiero preparar café mientras tú aún tienes sueño. Quiero preguntarte si dormiste bien. Quiero que el silencio entre nosotros nunca sea incómodo. Quiero que se parezca a aquellos domingos. Vamos. Porque ahí entendí cómo se ve el amor cuando nadie está mirando. Una noche encontré a mi mamá escribiendo una carta. No llevaba destinatario. Vamos. Solo dobló el papel cuidadosamente y lo guardó dentro de un viejo cajón de madera. Nunca pregunté qué decía años después. Mientras buscábamos unas llaves perdidas, apareció nuevamente. Ella sonrió. Vamos. La sostuvo unos segundos entre las manos y dijo algo que jamás olvidaré. Es para la mujer que un día hará feliz a mi hijo. No la abrió, no hizo falta. Sus ojos ya habían leído cada palabra. Vamos. Desde ese día imaginé muchas veces qué podría decir aquella carta. Tal vez hablaba de mis defectos, de que a veces me cuesta expresar lo que siento. Vamos. De que cuando estoy preocupado camino de un lado a otro sin darme cuenta. O quizá decía que suelo dejar enfriar el café porque me distraigo pensando demasiado.
Quizá le advertía que, cuando amo de verdad, me preocupo incluso por los pequeños detalles. Nunca lo sabré y, curiosamente, creo que esa incertidumbre hace que esa carta sea aún más hermosa. Hay una llave antigua colgada en la pared del pasillo de nuestra casa. No abre ninguna puerta. La cerradura, para la que fue hecha, desapareció hace muchos años. Sin embargo, mi mamá jamás permitió que alguien la tirara. Siempre dice, hay cosas que dejan de abrir puertas, pero siguen abriendo recuerdos. Cada vez que paso frente a ella, imagino otra llave, una que todavía no existe, la llave del hogar que construiremos juntos. No importa si será un apartamento pequeño, no importa si al principio solo tendremos una mesa sencilla y dos tazas diferentes, porque no pudimos comprar un juego completo. Lo importante será quién espera del otro lado de la puerta, porque una casa nunca empieza con ladrillos, empieza cuando alguien dice, ya llegaste, y siente alivio. A veces me pregunto cómo habrá sido tu infancia. ¿También esperabas a tu mamá mirando por la ventana? ¿Había lluvia donde creciste? ¿Guardabas cartas viejas? ¿Tenías una taza favorita? ¿Existía un rincón secreto donde te refugiabas cuando el mundo dolía demasiado? Me gusta imaginar que sí, porque todos llevamos pequeños lugares invisibles dentro del corazón, y quizá, sin saberlo, nuestros recuerdos ya comenzaron a encontrarse mucho antes que nosotros. Tal vez por eso siento tanta calma cuando pienso en el futuro, como si el destino no fuera una línea recta, sino dos caminos silenciosos acercándose muy despacio. Mi mamá siempre dice que una mujer no se reconoce por la perfección, se reconoce por cómo cuida aquello que ama. Nunca habló de belleza, nunca habló de dinero, nunca habló de apariencia, solo hablaba de bondad, de paciencia, de la forma en que alguien mira cuando escucha de verdad, y cada vez que la escucho decir, me doy cuenta de que quizá tú llevas años preparándote para entrar en una historia que aún no conoces. Mientras tanto aquí, la lluvia sigue golpeando la ventana, el café ya está completamente frío. La fotografía continúa sobre el escritorio, y el asiento vacío frente a la mesa sigue esperando en silencio. Pero, por primera vez en mucho tiempo, ese vacío ya no parece soledad, parece una promesa. La lluvia terminó antes de la medianoche. No hubo un gran estruendo anunciando el final de la tormenta, solo un silencio distinto. Ese tipo de silencio que llega después de que el cielo ha dicho todo lo que necesitaba decir. Abrí la ventana, el aire olía a tierra mojada. Siempre me ha parecido curioso que la lluvia deje el mundo más limpio de lo que lo encontró. Ojalá las personas pudiéramos hacer lo mismo con el corazón. Hace unos meses encontré una caja vieja en el armario de mi mamá. Era pequeña, de madera oscura, con las esquinas un poco desgastadas por el tiempo. Le pregunté qué había dentro. Ella respondió sonriendo. Toda una vida. Pensé que exageraba, hasta que levantó la tapa. No había joyas, no había dinero, no había nada que el mundo llamaría valioso. Solo había recuerdos, entradas de cine postales. Una servilleta donde mi padre escribió un te amo apresurado, una pequeña llave, un anillo que ya no usaba, y decenas de fotografías que olían al paso de los años. Entonces comprendí algo. Las personas no guardan objetos, guardan momentos. Mientras ella acomodaba aquellas cosas con una delicadeza casi sagrada, tomó una fotografía donde aparecía muy joven. Mi padre estaba a su lado. No tenían mucho. Ni siquiera una casa propia. Pero sus sonrisas parecían más grandes que cualquier riqueza. Le pregunté cuál era el secreto. Ella permaneció unos segundos observando la foto. Después respondió algo tan simple que todavía resuena dentro de mí. Nunca dejamos de elegirnos. No dijo que nunca discutieron. No dijo que todo fue perfecto. No habló de cuentos de hadas. Solo dijo que, incluso en los días difíciles, seguían volviendo el uno hacia el otro. Desde entonces entendí que el amor verdadero no consiste en encontrar a la persona perfecta. Consiste en decidir, una y otra vez, que vale la pena quedarse y, si algún día estamos cansados, espero que también sepamos volver. A veces imagino nuestro primer desayuno juntos, no uno perfecto, uno real. Quizá tú aún tengas el cabello despeinado. Quizá yo prepare el café demasiado fuerte.
Tal vez quememos el pan porque estaremos hablando de cualquier tontería. Vamos. Y terminemos riéndonos mientras abrimos las ventanas para sacar el olor. Ese momento nunca aparecerá en una película. Nadie lo publicará en una revista. Vamos. Pero tengo la sensación de que será uno de los recuerdos más importantes de nuestra vida, porque la felicidad rara vez hace ruido. Casi siempre llega disfrazada de cosas pequeñas. Vamos. Mi mamá suele decir que las personas muestran quiénes son cuando creen que nadie las observa. Por eso, cuando alguien viene a casa, ella presta atención a detalles que casi nadie nota. Cómo trata a un camarero. Vamos. Cómo habla de quienes no están presentes. Cómo mira a los ancianos. Cómo sostiene la puerta para un desconocido. Una tarde le pregunté, ¿por qué observas esas cosas? Ella respondió, vamos, porque el carácter aparece en los momentos donde no hay aplausos. Nunca olvidé esa frase, sí deseo que, cuando finalmente nos encontremos, no te enamores solo de mis palabras. Vamos. Quiero que puedas enamorarte de mis silencios, de cómo te cubriré con una manta cuando te quedes dormida en el sofá, de cómo recordaré exactamente cómo te gusta el café. Vamos. De cómo intentaré hacerte reír, incluso cuando yo también tenga un mal día. Porque las promesas son fáciles. Los pequeños actos diarios, esos cuentan la verdad. Hay algo que nunca le confesé a mi mamá. Vamos. Durante mucho tiempo tuve miedo de enamorarme, no por el amor, sino por la posibilidad de perderlo. Vi demasiadas historias terminar en despedidas, demasiadas personas dejar de hablarse. Vamos. Demasiados, para siempre convertidos en recuerdos. Así que construí muros, aprendí a parecer fuerte, a esconder lo que sentía, a convencerme de que no necesitaba a nadie. Vamos. Hasta que una noche ella entró en mi habitación. No dijo nada durante un buen rato, solo se sentó a mi lado. Después puso una mano sobre mi hombro y preguntó, vamos, ¿quién te enseñó que proteger el corazón significa dejar de sentir? No supe responder, porque tenía razón. El miedo me estaba quitando la posibilidad de vivir. Quizá tú también has sentido ese miedo. Vamos. Quizá alguien rompió promesas que parecían eternas. Quizá aprendiste a sonreír mientras escondías heridas que nadie imaginaba. Si es así, quiero que sepas algo. No espero que llegues sin cicatrices. Vamos, yo tampoco llegaré así. No busco a alguien que jamás haya llorado. Busco a alguien que todavía crea que vale la pena volver a confiar. Porque las cicatrices no siempre significan debilidad. Vamos, muchas veces son la prueba de que el corazón decidió seguir latiendo. Hace poco mi mamá compró una taza nueva. Era blanca, sencilla, sin dibujos. Le pregunté para quién era. Vamos. Ella respondió como si fuera la cosa más natural del mundo. Para ella. Sonreí. Mamá, todavía no sabes quién es. Ella rió bajito. No necesito saber su nombre para preparar un lugar. Vamos. Esa respuesta se quedó viviendo conmigo. Porque eso hace el amor verdadero. Prepara espacio. Antes de que alguien llegue sin exigir fechas, sin desesperarse, sin perder la esperanza. Anoche tomé esa taza. Vamos. La coloqué sobre la mesa, frente a la mía. La casa estaba completamente en silencio. Por un momento imaginé que tú estabas allí. No hablábamos, no hacía falta. Vamos. Solo compartíamos ese extraño lenguaje que tienen las personas que finalmente encuentran paz una al lado de la otra. Entonces entendí algo que jamás había pensado. Quizá el amor no llega cuando dejamos de sentirnos solos. Vamos, quizá llega cuando encontramos a alguien con quien el silencio también se siente acompañado. Y esa idea me hizo sonreír porque, aunque todavía no conozca el color de tus ojos, siento que, de alguna manera, vamos, ya hay un lugar esperándote, no solo en esta casa, también en cada rincón de mi corazón, y mientras la madrugada comienza a cubrir lentamente las ventanas, mi mamá apaga la última luz del pasillo. Vamos, la vieja llave sigue colgada en la pared, la fotografía continúa sonriendo desde el escritorio, y esa taza blanca permanece intacta sobre la mesa. Vamos, como si todos ellos supieran un secreto que yo apenas estoy empezando a comprender, como si el hogar hubiera comenzado a esperarte mucho antes de que tú supieras que existía. La mañana siguiente amaneció lentamente. Vamos, la lluvia había desaparecido, pero pequeñas gotas seguían descansando sobre el cristal de la ventana, como si también ellas se resistieran a marcharse. Preparé café, 2 tazas, una para mí, la otra
seguía vacía. Vamos. No porque esperara que aparecieras de repente, sino porque desde hace algún tiempo, ese pequeño gesto me recuerda que el amor también puede prepararse con paciencia. Mi mamá pasó junto a la mesa, miró las dos tazas. Vamos. No preguntó nada. Solo sonrió con esa tranquilidad que tienen las personas que confían en el tiempo más que en la prisa. Algún día dejará de estar vacía. Y continuó su camino. Vamos. Siempre me he preguntado cómo será el momento en que nos conozcamos. Quizás será un día completamente normal. No habrá música de película, no caerán flores del cielo. Nadie detendrá el tiempo. Vamos. Tal vez estés buscando un libro, o esperando un café, o caminando sin imaginar que ese día cambiará dos vidas al mismo tiempo. Sin embargo, algo será diferente. Vamos. Porque existen personas que no llegan haciendo ruido. Llegan trayendo una paz que uno llevaba años buscando sin saberlo. Mi mamá dice que el destino tiene un sentido del humor muy extraño. Cuando conoció a mi padre, estaba a punto de perder el autobús, corrió, tropezó, se rieron excepto él. Él fue el único que le tendió la mano décadas después. Todavía recuerda ese momento como si hubiera ocurrido ayer. No recuerda qué ropa llevaba, ni qué clima hacía. Recuerda una mano. A veces el amor comienza así, no con palabras perfectas, sino con un gesto sencillo, un gesto que dice no estás sola. Vamos. Y pienso en eso muy seguido, porque quizá, cuando finalmente nos encontremos, no será una frase brillante la que cambie nuestra historia. Será la manera en que uno cuide del otro sin pedir nada a cambio. Vamos. Hay un viejo reloj en la sala. Hace años dejó de funcionar. Las agujas permanecen detenidas exactamente a las 7:12. Muchas personas dirían que debería cambiarse. Mi mamá nunca quiso hacerlo. Vamos. Me recuerda que no todo necesita seguir avanzando para tener valor. Al principio no entendía. Hoy creo que sí. Hay recuerdos que permanecen quietos dentro del corazón, no envejecen, no pierden fuerza. Vamos. Simplemente esperan el momento adecuado para enseñarnos algo nuevo. Tal vez por eso sigo recordando aquella tarde en que, siendo niño, me caí de la bicicleta, me raspé las rodillas. Vamos. Lloré convencido de que nunca volvería a montar. Ella limpió la herida con mucho cuidado, después dijo, las caídas no te dicen hasta dónde puedes llegar, solo te enseñan cómo levantarte. No hablaba de bicicletas. Vamos. Nunca habló solo de bicicletas. Quizá tú también has aprendido a levantarte muchas veces. Quizá hubo despedidas que nadie vio, llamadas que nunca llegaron. Vamos. Promesas que quedaron suspendidas en el aire, como hojas secas al final del otoño. Si alguna vez sentiste que el amor era demasiado difícil, quiero contarte un pequeño secreto. Mi mamá nunca dejó de creer. Vamos. Incluso cuando la vida fue injusta, incluso cuando perdió personas importantes. Incluso cuando hubo noches en las que el silencio pesaba más que las palabras, seguía preparando café para quien llegara. Vamos. Seguía dejando una luz encendida en el porche. Seguía creyendo que la bondad siempre encuentra el camino de regreso. Y esa forma de vivir terminó enseñándome algo que ningún libro pudo explicar. Vamos. La esperanza también se practica. Hace unos días encontramos un viejo álbum familiar. Las páginas estaban un poco amarillas. El tiempo había doblado algunas esquinas. Mientras pasábamos las fotografías, mi mamá señalaba cada rostro con una historia distinta. Aquí una boda, allá un cumpleaños, más adelante un viaje que casi no pudieron hacer porque no tenían dinero suficiente. Entonces apareció una fotografía completamente vacía. Solo mostraba un paisaje, un banco de madera frente a un lago. Nadie estaba sentado allí. Le pregunté por qué había guardado una foto sin personas. Ella respondió, porque ese banco siempre me recordó que algún día todos encontramos a quien se sienta a nuestro lado. Me quedé observándola durante mucho tiempo. Qué extraño una fotografía sin nadie. Y aún así, llena de esperanza. Desde entonces, cada vez que veo un banco vacío, ya no pienso en ausencia, pienso en posibilidades. Hay algo que nunca te he contado. Cuando era adolescente, escribía cartas, no para enviarlas. Solo para entender lo que sentía, las doblaba cuidadosamente. Las guardaba en una caja. Nunca llevaban nombre, porque todavía no sabía a quién pertenecían. Ahora creo que, sin darme cuenta,
siempre fueron para ti. Vamos. Quizá en una de ellas hablaba de mis miedos, en otra de los sueños que todavía no me atrevía a contarle a nadie. En otra simplemente escribía cómo imaginaba el sonido de una casa llena de risas. Vamos. Nunca pensé que esos papeles sobrevivirían tantos años. La semana pasada abrí la caja nuevamente, las leí despacio, y descubrí algo que me hizo guardar silencio durante varios minutos. Vamos. En todas ellas aparecía la misma idea. No quiero un amor perfecto. Quiero un amor donde podamos ser nosotros mismos. Sonreí, porque después de tantos años, sigo deseando exactamente lo mismo. Vamos. Mi mamá entró en la habitación mientras sostenía aquellas cartas. No preguntó qué estaba leyendo. Solo tomó una de ellas entre sus manos, no abrió el sobre, lo acarició con cuidado. Luego dijo, «Cuando ella llegue, vamos, no le entregues solo estas cartas». La miré confundido. Ella continuó, «Entrégale también el hombre que aprendió gracias a todo lo que escribió». Aquella frase me atravesó el corazón. Vamos, porque comprendí que escribir nunca fue el verdadero propósito. El verdadero propósito era convertirme en alguien capaz de amar mejor, alguien que supiera escuchar antes de responder. Vamos, pedir perdón antes de que el orgullo hablara, abrazar antes de buscar tener la razón, elegir el hogar antes que el ego. La tarde comienza a caer otra vez. Vamos. La luz dorada entra por la ventana e ilumina la fotografía sobre el escritorio. La vieja llave continúa colgada en el pasillo. El reloj permanece detenido. La taza blanca sigue esperando sobre la mesa. Vamos, por primera vez, noto algo que siempre había pasado por alto. Todos esos objetos tienen algo en común. Ninguno existe por sí mismo. Todos cobran sentido porque representan a alguien. La fotografía habla de amor. Vamos. La llave habla de hogar. La taza habla de espera. Las cartas hablan de esperanza. Y entonces una pregunta aparece en mi corazón. ¿Será posible que tú también estés guardando, sin saberlo, vamos, un pequeño objeto que algún día complete esta historia? Porque si eso es cierto, quizá nuestras vidas llevan mucho más tiempo encontrándose de lo que jamás imaginamos. Vamos. Y tal vez el día en que finalmente nos miremos a los ojos, sentiremos que, de alguna manera, ya nos habíamos estado esperando toda la vida. El sol comenzó a esconderse detrás de los árboles. Vamos. La casa adquirió ese color dorado que solo existe durante unos pocos minutos, cuando el día aún no termina y la noche todavía no comienza. Mi mamá siempre dice que ese instante tiene un nombre que nadie pronuncia. Vamos. No pertenece al día ni a la noche. Pertenece a quienes saben esperar. Nunca entendí por qué le gustaba tanto mirar el atardecer desde la ventana de la cocina, hasta que una tarde me senté a su lado. Vamos. No hablamos durante casi media hora. Solo observamos cómo la luz desaparecía lentamente. Entonces ella rompió el silencio. Las personas que aman de verdad no le tienen miedo al tiempo. Aquella frase parecía sencilla. Vamos. Pero cuanto más crecí, más profunda se volvió. Hay una silla de madera en el porche de nuestra casa. Mi padre la construyó muchos años antes de irse. Con el tiempo perdió un poco de color. Vamos. Una de sus patas fue reparada 2 veces. La pintura comenzó a desprenderse. Aún así, nadie ha querido reemplazarla. Porque algunas cosas no permanecen por su apariencia, permanecen por las historias que sostienen. Vamos. Cada tarde, después de terminar sus tareas, mi mamá se sienta allí con una taza de té entre las manos. A veces lee, a veces simplemente observa el camino. Una vez le pregunté qué esperaba. Vamos. Ella respondió con una sonrisa tranquila. La vida siempre trae a alguien por ese camino. No hablaba solo de visitas. Creo que hablaba de personas que cambian nuestra historia sin hacer ruido. Vamos. Con el paso de los años descubrí algo curioso. Las personas solemos creer que el amor empieza cuando conocemos a alguien, pero quizá comienza mucho antes. Vamos. Empieza cuando aprendemos a convertirnos en la persona que ese amor necesitará. Mientras tú vivías tu propia historia, yo también estaba aprendiendo. Aprendiendo a escuchar sin interrumpir, a controlar mi orgullo. Vamos. A entender que pedir perdón no nos hace pequeños. A descubrir que una conversación honesta vale más que 100 discusiones ganadas. Quizá tú también estabas creciendo. Quizá sin saberlo. Vamos. Nuestras vidas se estaban preparando la una para la otra.
como dos libros escritos en ciudades diferentes, que algún día terminarán compartiendo la misma estantería. Vamos. Hace unas semanas encontré a mi mamá cosiendo un pequeño botón en una camisa vieja. Le dije que sería más fácil comprar una nueva. Ella negó con la cabeza. No todo lo que se rompe necesita ser reemplazado. Vamos. Continuó cosiendo con paciencia, puntada tras puntada sin prisa. Entonces levantó la vista y añadió: las relaciones también se parecen a esto. Me quedé callado porque tenía razón. Vamos. Vivimos en un mundo donde todo parece reemplazable: los objetos, las promesas, las conversaciones, incluso las personas. Pero ella me enseñó que algunas cosas merecen tiempo, merecen esfuerzo. Vamos. Merecen una segunda oportunidad cuando todavía existe amor. Y deseo que, cuando lleguen nuestros días difíciles, porque sé que llegarán, recordemos aquella camisa, no por el botón, vamos, sino por las manos que decidieron repararla en lugar de abandonarla. Anoche la electricidad se fue durante unos minutos. Toda la casa quedó completamente oscura. Mi mamá buscó una vela, la encendió. De repente, vamos, aquella pequeña llama iluminó cada rincón mucho más de lo que imaginaba. Mientras observábamos la luz moverse sobre las paredes, dijo algo que todavía resuena dentro de mí. Vamos. Una sola luz basta para que la oscuridad deje de parecer eterna. Pensé inmediatamente en las personas. Hay quienes llegan haciendo mucho ruido, y hay quienes, con una simple presencia, cambian el ambiente entero. Vamos, tengo la sensación de que tú serás así, no porque vengas a resolver todos mis problemas, sino porque habrá días en los que una sola mirada tuya me recordará que todavía vale la pena seguir adelante. Vamos, y espero poder hacer lo mismo por ti. Hay una pequeña libreta en el cajón de mi escritorio. En ella escribo cosas que no quiero olvidar. No son grandes acontecimientos, son detalles. Vamos. El olor del café un domingo por la mañana, la primera lluvia del otoño, la manera en que mi mamá tararea mientras riega las plantas, el sonido del reloj antiguo marcando horas que ya nadie cuenta. Vamos. Porque he descubierto que la felicidad rara vez llega en forma de fuegos artificiales, llega en forma de instantes, y quiero que nuestra vida esté llena de ellos. Vamos. Quiero recordar la primera vez que me tomes de la mano sin darte cuenta. La primera vez que pronunciemos buenas noches, viviendo bajo el mismo techo. Vamos. La primera vez que discutamos por una receta y terminemos riéndonos antes de que la comida esté lista. Quiero coleccionar esos momentos como mi mamá colecciona fotografías. Vamos. Porque un hogar no se construye con grandes recuerdos, se construye con miles de pequeños momentos que juntos terminan convirtiéndose en una vida. Vamos. A veces me pregunto si tú también hablas con tu madre sobre el futuro. Si alguna vez le has contado que sueñas con una familia tranquila, con una mesa donde nadie tenga miedo de decir lo que siente. Vamos. Con abrazos que lleguen antes que los reproches, con un lugar donde siempre exista una luz encendida esperando tu regreso, porque ese también es mi sueño buenos. Curiosamente, siempre que se lo cuento a mi mamá, vamos, ella responde exactamente igual. Entonces no busques una historia perfecta. Busca una persona con quien quieras escribir cada página. Qué hermosa manera de entender el amor, no como un final feliz, vamos, sino como un libro que sigue escribiéndose todos los días. Esta tarde encontré aquella carta de la que te hablé al principio. Vamos, la que mi mamá escribió hace tantos años para la mujer que algún día haría feliz a su hijo. Por primera vez, me permitió abrirla. Mis manos temblaban, el papel estaba amarillento. Vamos. La tinta se había desvanecido un poco. Respiré hondo. Comencé a leer. Las primeras líneas no hablaban de mí, hablaban de ti. Decían: querida hija que todavía no conozco. Sentí un nudo en la garganta. Vamos. Continué leyendo lentamente. No sé cuál será tu historia. No sé cuántas veces habrás llorado antes de llegar hasta nosotros. No sé cuántos sueños habrás guardado en silencio. Solo quiero que sepas una cosa. Vamos, aquí nunca tendrás que fingir ser alguien diferente para sentirte amada. Tuve que detenerme. No porque la carta fuera larga, sino porque cada palabra parecía abrazar a alguien que aún no había llegado. Seguí leyendo. Vamos. Si un día discutes con mi hijo, recuerda que también es humano. Enséñale con paciencia. Y cuando él se equivoque, espero que tenga la humildad de pedirte perdón.
porque un matrimonio nunca gana cuando uno vence al otro. Vamos. Solo gana cuando ambos deciden proteger el mismo corazón. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Nunca había visto el amor escrito de una forma tan sencilla. Al final de la carta había una última frase. Vamos. Muy pequeña, casi escondida. Ya te quiero, incluso antes de conocerte. En ese momento entendí por qué mi mamá siempre preparaba una taza más, por qué hablaba del asiento vacío, por qué guardaba aquella llave. Vamos. ¿Por qué nunca dejó de esperar? Porque, en su corazón, tú ya eras parte de la familia mucho antes de cruzar la puerta. Kim, mientras doblaba cuidadosamente la carta para guardarla otra vez, vamos, comprendí que aún quedaba una verdad por descubrir. Una verdad que cambiaría para siempre el significado de esa fotografía, de la vieja llave, de la taza blanca, vamos, y de todas las promesas que han acompañado esta historia desde el principio.